Hola, buenas tardes o buenos días. En esta virtualidad no sabemos cómo presentarnos, pero bueno, bienvenidos a esta apuesta que tiene el Cudayo de poder transmitir todos los contenidos que hemos aprendido durante estos años. Lo que vamos a compartir hoy, lo que vamos a charlar hoy, tiene que ver con uno de los aspectos quizás más difíciles de todo lo que es el proceso donación-trasplante, que es la comunicación para la procuración de órganos y tejidos para trasplante, o sea, el momento en donde nosotros, al interior del proceso, abordamos a la familia del posible donante, que es una familia que está perdiendo a un ser querido. Para repasar un poquito algunas cuestiones que seguramente ya vieron, vamos a repasar todo lo que es el proceso rápidamente para que ustedes vean en qué momento se produce el abordaje o el proceso completo de abordaje familiar. El proceso donación-trasplante, como seguramente lo vieron, es un proceso muy complejo, es muy específico dentro de lo que es la práctica médica o hospitalaria, y generalmente nos lleva 24 o 48 horas con la participación de muchas personas, y se inicia con la detección de un posible donante en un hospital donante o en un sanatorio, en una guardia o en una unidad de terapia intensiva. Siempre hay una evaluación neurológica, que ya la van a ver a lo largo de la materia, una evaluación médica para ver si es posible donante, neurológica para ver si está con signos clínicos de muerte encefálica y diagnóstico de muerte encefálica, y una evaluación institucional en donde vemos si estamos en condiciones de realizar un proceso dentro de esa institución. Y es allí, con todas estas evaluaciones, donde empieza el proceso completo de vínculo con esta familia a la que se le va a notificar que su ser querido falleció, tiene muerte encefálica, y se va a abordar todo lo que es la muerte, todo lo que es la donación de órganos según la nueva ley de trasplante. Luego tenemos todo el mantenimiento hemodinámico, la determinación de estudios de laboratorio, todo lo que ustedes van a ver durante toda la materia, la distribución de estos órganos, la cirugía o la ablación por la cual se extraen los órganos, y luego los trasplantes. Quería hacer este pequeño repaso, que lo van a ver a lo largo de toda la materia, para que sitúen de que todo este proceso de entrevista familiar comienza una vez que se hace la determinación de la muerte encefálica y todas las evaluaciones. Algunas especificaciones antes de comentarles nuestro protocolo de abordaje familiar. Primero, ustedes ya saben que los potenciales donantes en general son fallecimientos no esperados, fallecimientos que para las personas son potencialmente traumáticos, que pueden ser accidente de tránsito, accidente cerebrovascular, heridas de arma de fuego. Son todos fallecimientos que la familia no esperaba. Y esto va a marcar una forma especial de transitar esta situación, porque no es lo mismo saber que nuestro ser querido tiene un diagnóstico complicado, una enfermedad prolongada, por ejemplo un cáncer, a enterarnos de un momento para otro que él falleció. Generalmente es en un accidente de tránsito, por ejemplo, a la mañana estamos desayunando con nuestro ser querido y a la noche nos estamos enterando de que tuvo un accidente. Esto para las personas es potencialmente traumático. ¿Qué le pasa a las personas que reciben a las familias, ¿no? que reciben o que tienen este diagnóstico de parte de esta persona? Hay una clasificación, de alguna manera estudiada por Mordecai Ben-Shakar, que se llama ansiedad por disrupción. Es muy parecida a la ansiedad generalizada, para los que pudieron tener acceso a leer en algún momento el DSM-4, el DSM-5, y tiene que ver con una, de alguna manera, afectación o implosión, lo llama él, repentina del mundo externo en lo interno, o sea, es la sorpresa total en donde hay alteraciones en el funcionamiento del psiquismo que antes no me sucedían, ¿no? Estas pueden ser, y esto lo van a ver independientemente
de los procesos de donación, donde la mayoría de ustedes van en alguna medida, de acuerdo a la especialidad que elijan, en alguna medida van a participar. Esto lo van a ver en casi todos los pacientes que asisten a un centro de salud en menor o mayor medida. Ninguna persona, ningún ser humano, excepto algún que otro hipocondríaco, tiene ganas de ir a ir a un centro de salud, a un sanatorio o a un hospital. Todos vamos con esta ansiedad por disrupción en menor medida o en mayor medida, aun cuando tenemos que hacer un control ginecológico, por ejemplo. Igual vamos con una inquietud interna de qué podría estar pasando. Y de alguna manera esas manifestaciones, porque no podemos decir que es una patología, no podemos decir que son síntomas, estas manifestaciones son la negación, acá no pasa nada, intento de fuga o evasión, yo me voy, no quiero ir, no espero. También hay muchas, sobre todo en lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Vamos a comunicar una de las peores noticias, que es el diagnóstico de muerte. Entonces también puede haber agresividad, proyecciones, o sea, le voy a echar la culpa de todo lo que me está pasando al primero que tenga delante, irritabilidad, ira, desesperación, dolor psíquico, por supuesto. Y hay una parte que realmente creo que es la que más tienen que tener presente a lo largo de toda su carrera, que es la disminución de la capacidad cognitiva. No es que el paciente, para ustedes, por ejemplo, para nosotros, la familia no entiende nada. La familia no puede entender porque tiene una ansiedad por disrupción. Y esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de toda comunicación. También hay otra manifestación bastante típica de la cual tenemos que tener en cuenta, y es que las personas con ansiedad por disrupción hacen proyecciones y generan configuraciones de masas primitivas. ¿Qué quiere decir? Que una persona ansiosa en una sala de guardia, con una ansiedad por disrupción y con mucho malestar interno y proyectando a lo externo, va a ser más contagioso que un COVID. O sea, va a contagiar a toda la sala y muy rápidamente, tanto en su grupo familiar como posiblemente con otros pacientes que no conoce, va a generar una tensión importante. Por eso es tan importante que nosotros estemos entrenados en cómo comunicar en estas situaciones. Avancemos, que algo de esto vamos a charlar después. ¿Qué factores intervienen generalmente en la relación con las personas en una situación crítica? Sobre todo, les damos el ejemplo nuestro de cuando vamos a abordar una familia. Hay varios aspectos que intervienen y estos son los aspectos subjetivos de cada persona. O sea, cuando vamos a hacer una comunicación crítica o cuando vamos a abordar una familia en relación a la donación de órganos, siempre van a intervenir sus aspectos subjetivos, socioambientales, su historia, de dónde viene, qué formación tiene. Esto es un estudio de la neurociencia y es alrededor del 30% de la relación va a tener que ver con la propia persona. Hay un 30% o 30 y pico que tiene que ver con los aspectos institucionales. Si yo tengo una familia en donde su hijo tuvo un accidente de tránsito y ha sido tremendamente maltratado en las organizaciones, en un hospital, por ejemplo, llega, los hospitales tienen una cuestión edilicia muy compleja, entonces entran por el lado que no tienen que entrar en su desesperación y el de vigilancia le dice, no, por acá no podés. Entonces todo eso va incrementando su angustia y su trastorno de ansiedad por disrupción. Las enfermeras lo maltratan, el de mesa de entrada no le explica cosas que no comprende. Cuando llega a vincularse con el médico que le tiene que dar la mala noticia, esa familia ya está en llamas. La comunicación depende de la persona y de su historia y de sus cuestiones subjetivas, pero también depende de toda la institución comunica. Pero por último, en un 33%, también depende de las competencias profesionales que un médico tenga para dar una mala noticia. Por esto, la importancia de entrenarse. Nosotros en el Cudayo hemos hecho muchos cursos o estamos muy entrenados o estamos muy ocupados en poder entrenar a nuestros equipos en comunicación crítica, en cómo dar una mala noticia, en cómo hacer una relación de ayuda. Para nosotros esto es un aspecto tremendamente importante y por eso Escudayo se ha convertido en una organización
con un importante nivel de logro a nivel de sus metas y de sus objetivos. Y esto es algo que queremos compartir con ustedes más allá del protocolo de abordaje familiar. Vamos al protocolo y vamos conversando un poco de qué es lo que hace nuestro equipo. Ustedes saben que el equipo del Cudayo es un equipo interdisciplinario con distintas miradas y que tiene constituido un equipo por guardia en donde los dos médicos o médico enfermero que tenemos en la guardia llevan adelante este abordaje familiar después de las evaluaciones. Este equipo está especialmente entrenado para llevar adelante esto y es el único que lo puede hacer. Una recomendación que les damos a todos los médicos es, si bien tienen que entrenarse en comunicación, el abordaje familiar a la donación de órganos la hace exclusivamente el equipo del Cudayo. Y hay que esperar al equipo del Cudayo para llevarlo adelante este abordaje, porque somos nosotros los que lo organizamos a través del siguiente protocolo, que es un proceso, que es todo el proceso de abordaje familiar. Es importante saber que cada paso de este proceso es importante que se realice en profundidad sin desestimar ninguno y sin pasar al siguiente. Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero, esto también les va a servir para o sea, el formato o el modelo de comunicación está basado en modelos de comunicación de malas noticias. Y este formato también les puede llegar a servir a ustedes para comunicar otras malas noticias. Lo primero es no salir a hablar con la familia sin tener la información suficiente. Cuando vamos a hablar con la familia, tenemos que construir todo lo que es el relato del incidente. Primero y principal, lo que hacen nuestros coordinadores es fijarse, es ir a hablar ya sabiendo si la persona se había expresado como donante en vida o no. Si tiene su expresión en el DNI o si lo tiene por alguno de los medios legales, va a estar inscrito en un sistema que se llama Sintra, que también lo van a ver a lo largo de la materia. O sea, el coordinador cuando sale a hablar con la familia ya sabe o ya tiene claro si la persona se expresó como donante o nunca se expresó o si se expresó como no donante. Aún si sabemos que se expresó como no donante, siempre la primer parte la realizamos. Una vez que sabemos todo, tenemos que hacer acuerdos institucionales. Ustedes van a ver si les toca trabajar en una terapia intensiva, en una coronaria, en una guardia, que el equipo del Cudayo siempre va a llegar a la institución y va a conversar con los médicos tratantes. Como sabemos que toda la organización comunica, muchas veces hemos tenido dificultades en la comunicación con la familia porque se ha comunicado de manera negativa o equivocada a alguien de la organización. Por ejemplo, es muy negativo que el de mesa de entrada le diga a la familia, ah, sí, ahí vino el Cudayo, entonces sin que la familia sepa que falleció, por ejemplo, sin que se le haya comunicado la muerte encefálica. Entonces, esto impacta de manera muy negativa en toda la familia. Por eso es importante acordar desde el mesa de entrada, en la vigilancia, hasta el médico que tiene la responsabilidad de comunicar el fallecimiento, es necesario acordar de qué manera se va a comunicar con esta familia. Y obviamente todo esto debemos construirlo de una manera coherente. Debemos construir coherencia al interior de la organización antes de hacer cualquier comunicación. El tercer paso es, de alguna manera, aplicar, esto estaría buenísimo que lo haga naturalmente la organización, pero está bueno que al ingreso o a las primeras comunicaciones que hace el médico tratante, se aplique un protocolo, que se los vamos a dejar en la plataforma, junto con un manual también que incluye muchas de estas cosas, un protocolo que se llama PAP, que es Primeros Auxilios Psicológicos. Si nosotros tenemos una familia abordada, contenida, que tiene coherencia y claridad en la comunicación desde el ingreso a la institución, por más negativa que sea la noticia, siempre va a ser una familia más contenida y con menos potencial traumático y de desborde. Entonces es ahí donde hay que comunicar la muerte. Nunca tenemos que tratar por todos los medios, tanto para un posible donante como para cualquier paciente, hacer los primeros 3 pasos, que
digamos, construir la historia de lo que pasó, del incidente, estar todos de acuerdo y hacer una pequeña contención a la familia, esto siempre lo tenemos que hacer antes de cualquier mala noticia, sobre todo ante la comunicación de muerte, y en particular la comunicación de muerte encefálica, que es la comunicación de un fallecimiento, pero que tiene algunas particularidades. Para esto aplicamos un protocolo que también les recomiendo que lean, les vamos a dejar todo este material en la plataforma, les recomiendo mucho que lean el protocolo de Bookman. Bookman es un médico que investigó un montón, realmente la casuística es muy importante, un montón de comunicaciones efectivas y hizo un protocolo con lo más efectivo de las comunicaciones. Entonces, realmente se los recomiendo, ahora lo vamos a mencionar en un ratito. Entonces, comunicamos la muerte encefálica. Este paso no podemos pasar al próximo paso, que es el abordaje propiamente dicho de la donación, sin tener totalmente claro y seguro de que la familia comprendió que falleció. Esto parece una tontería, pero realmente es muy importante por todo lo que yo les decía antes. Esta familia tiene una ansiedad por disrupción, cognitivamente no hay cosas que no comprende, y acá es muy importante que podamos ser muy claros y decir palabras que a la familia no le quede otra que comprenderla. Eh, si nosotros le planteamos a la familia no hay más nada que hacer, la familia no va a comprender que murió. La familia lo único que va a comprender es que si vos no tenés más nada que hacer, lo lleva otro médico. Entonces, la claridad en este punto para que la familia lo comprenda es verdaderamente importante. Nosotros decimos que hay que quebrarla a la familia, porque es lo mejor que les puede pasar. Lo mejor que les puede pasar es que comprendan la situación y que no se queden con una fantasía de algo que no es. Entonces, comunicamos efectivamente la muerte en el protocolo y recién ahí, inclusive muchas veces después de dejarle un tiempo y utilizando el tiempo necesario para que lo comprendan, que esto no es una sola entrevista, por eso llamamos proceso. A veces necesitamos hacer 2 o 3 entrevistas hasta que la familia comprenda que la persona falleció y que comprenda el concepto de muerte encefálica. Recién después, y lo notamos, por ejemplo, porque las personas tienen una crisis, obviamente, empiezan a llorar, a desesperarse, a hablar en pasado, y hay un punto en donde generalmente plantean, bueno, ¿y ahora cómo es? ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Cómo sigue esto? Y recién ahí, cuando identificamos el punto de inflexión en donde la familia está muy angustiada y comprende el diagnóstico, es recién ahí donde empezamos el abordaje de la donación con distintas estrategias. El abordaje, no sé si ustedes lo vieron, pero seguramente lo van a ver, eh, actualmente no es antes, cuando yo empecé a trabajar hace muchísimos años, eh, la donación tenía que ver con la decisión de la familia y todavía, inclusive, todavía mucha gente cree que puede tomar la decisión, pero la ley plantea que si los que toman las decisiones respecto de la donación son las personas en vida, y si la persona no tomó esta decisión, eh, esto de alguna manera lo propone el Estado para poder salvarle la vida a todas las personas en lista de espera. Entonces, el abordaje de la donación es una conversación que tampoco es una sola entrevista, sino que a veces son varias, en donde de alguna manera se comparte o se conversa con las personas el hecho de que la persona que falleció o tomó la decisión de ser donante o se constituye en donante por el artículo 33. Acá, en este punto, una de las cosas más importantes es la relación de ayuda y el apoyo familiar. Si yo hice muy bien el paso 1, 2 y 3 y realmente la familia está contenida, al interior de esta relación de ayuda y de este apoyo familiar, el abordaje de la donación es algo que fluye totalmente y no se convierte en algo agresivo para ese momento, como yo les comentaba antes, de una familia con una ansiedad por disrupción, que cualquier cosa los puede llegar a molestar. Por último, esto dentro del protocolo es muy importante porque nosotros siempre decimos que los médicos
registran en la historia clínica cuánta dopamina le pusieron, qué estudios por imágenes le hicieron. La historia clínica tiene un montón de cuestiones médicas, pero nunca en la historia clínica se pone qué se le dijo a la familia, qué no se le dijo, qué se le informó o qué no. Entonces, por ahí viene el médico de la guardia siguiente y le dice algo que por ahí es lo mismo, pero se lo dije de manera diferente. No sabe el médico siguiente a lo mejor que se iba a llamar al cudayo al otro día. Entonces, el registro del abordaje familiar o de las comunicaciones sería fundamental que esto estuviera de alguna manera en las historias clínicas. Pero bueno, por ahora esto no sucede. Y después tenemos, bueno, una vez que se hace el abordaje familiar, que se lleva adelante todo el proceso de donación-trasplante, se ablacionan los órganos, se trasplantan, a muy corto plazo, una semana, 2 semanas, se hace una comunicación con esta familia para informarle qué fue lo que pasó. Si bien esta comunicación es permanente a lo largo de todo el proceso, en esta relación de ayuda, de apoyo, se le va diciendo qué órganos fueron viables, qué no, qué se puede trasplantar. Nunca podemos identificar a los receptores, pero sí podemos decirle que los trasplantes fueron exitosos. Después de una semana o dos de que haya sucedido todo el proceso, nos comunicamos con la familia para hacer un seguimiento, para ver cómo están, para darles inclusive más información. Esto, contado a la velocidad de la luz, es el proceso, es el protocolo que muchas veces nos llevan muchas horas y a veces inclusive hasta un día o más acompañar a la familia en todo esto. Y durante el proceso de donación-trasplante se acompaña completamente a la familia en lo que dure, digamos. Todo el equipo está permanentemente comunicado, llevando adelante la relación de ayuda. Yo mencioné antes esto de los artículos de la ley de trasplante. Hay 3 artículos que son muy importantes. El primero es el artículo 31, en donde todos tenemos que tomar la decisión de si queremos ser donantes o no, y lo tenemos que expresar. ¿Dónde lo dice el artículo 32? En las actas que hace Cudayo, en las promociones, o en los registros civiles, en los DNI. El carnet de conducir, si bien es una expresión que uno puede hacer, no es una expresión que tenga validez legal. Lo que decida la persona se tiene que cumplir. Si la persona expresó que no era donante, no es donante. Y si la persona expresó que es donante, más allá de que en ese momento la familia pueda estar opinando algo diferente. Por eso es tan importante que cuando una persona se expresa en vida, lo hable con la familia. Sigue siendo importante la expresión, nuestra expresión de cada uno de nosotros en vida, la expresión en vida de la persona que falleció, y que cada uno tomemos la decisión si queremos ser donante o no, para facilitar estos procesos. Se acortan muchos tiempos, es menos traumático para la familia, y el hecho de acortarse tiempo también hace que podamos procurar más órganos y quizá hasta de mejor calidad. Algo importante que quería compartir con ustedes es, a veces, cuando sobre todo desde el principio que empecé a trabajar, la mayoría decía, bueno, ¿cómo puede ser que vayan a hablar de donación de órganos si la familia está destruida, está muy angustiada, está desesperada? ¿Cómo le vas a plantear a esa madre en esa desesperación la donación de órganos? Y lo que nosotros sabemos y hemos investigado inclusive, y lo vemos en cada proceso, es que el hecho de poder donar los órganos de alguna manera reconstruye la pérdida y reconstruye historias. Ahora les voy a mostrar un cuadrito y van a ver por qué. Genera mucha más organización a un proceso totalmente, el proceso de la muerte y de una muerte traumática, que es muy... que desorganiza cognitivamente a una persona, disminuye el potencial de trauma psíquico, repara la pérdida de alguna forma. No es lo mismo decir mi hijo falleció en un accidente de tránsito y fue sepultado, a decir mi hijo falleció en un accidente de tránsito, salvó 8, 9 vidas y luego fue sepultado. Ofrece un sentido totalmente diferente a la pérdida. Por eso nosotros creemos que donar órganos ayuda a vivir a los receptores necesariamente, pero también ayuda a seguir viviendo a esta familia donante que perdió a alguien querido. ¿Qué
quería compartirles rápidamente una invitación, porque no lo vamos a hacer nosotros, pero sí una invitación que tiene que ver con entrenarse en herramientas de comunicación crítica y en herramientas de comunicación en general para medicina. Esto les va a facilitar el trabajo cotidiano tremendamente. Nosotros, tanto el INCUCAI como el CUDAIO, hemos hecho un manual que lo tienen en la plataforma y hemos hecho muchos entrenamientos para nuestros equipos en comunicación. Pero realmente les recomiendo que lo hagan ustedes para su trabajo cotidiano, no solamente para la parte que les toque de participación en procuración, sino para la clínica, para las áreas críticas, para el trabajo. Les facilita tremendamente el trabajo saber qué hacer. Ustedes vieron que tenemos inteligencias múltiples, y siempre nos han ayudado en la primaria, en la secundaria, en la universidad, a desarrollar distintos tipos de inteligencia, la lógico-matemática, la musical, algunos aprendieron, otros no aprendimos, música, la parte verbal, la lingüística, pero hay dos inteligencias que no nos ayudaron nunca a desarrollar, que es la interpersonal, o sea, cómo manejamos nuestras emociones, y la intrapersonal, cómo nos comunicamos con el otro. Esto nunca nos ayudaron a desarrollarlo y lo hemos, de alguna manera, desarrollado ensayo y error. Hemos aprendido, pero hemos copiado modelos y sin darnos cuenta en qué situaciones los aplicábamos, seguíamos aplicando el mismo modelo, o lo hicimos ensayo y error. Y esto nos lleva cotidianamente a muchos errores y a muchas dificultades en donde terminamos seguramente en un psicólogo, por suerte, para nosotros los psicólogos. Pero ustedes se tienen que entrenar en comunicación, tanto para el trabajo cotidiano, pero también para el futuro, porque en un futuro muy próximo, la inteligencia artificial va a reemplazar muchísimos trabajos en medicina. Entonces, ¿qué es lo importante en el vínculo médico-paciente? Si va a haber un escáner o un robot que me haga los mejores diagnósticos, que pueda chequear en el momento las mejores investigaciones, que en un instante le dé el mejor diagnóstico al paciente. Lo que va a seguir siendo importante es el vínculo humano, la motivación que el médico le pueda dar al paciente para cambiar de hábito o para sobrellevar una crisis. Ustedes saben que la motivación es el motivo para la acción, eh, y poder trabajar sobre esto para un médico respecto de su paciente es fundamental. Pero para eso tenemos que desarrollar tanto nuestra inteligencia emocional como habilidades en comunicación. Cuando hablamos de habilidades en comunicación, la Organización Mundial de la Salud plantea que es un aspecto fundamental para la vida saludable y que tiene que ver con transmitir a las personas aspectos vinculados a todo lo que es salud integral. Y una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que esto siempre es una transmisión de significantes para un otro. No tengo que transmitir cosas que signifiquen para mí, sino que tienen que significarle algo al otro. Yo, en el CUDAIO en particular, siempre me acuerdo de una comunicación de muerte encefálica donde el médico le dijo a la familia, el eje dio plano en sus 8 niveles. La familia no entendió absolutamente nada, por supuesto. Tenemos que decir cosas que signifiquen para el otro. Por eso la importancia de mencionar las palabras tan tremendas y cómo nos cuestan, ¿no? Decir muerte o decir cáncer. Nos cuesta mucho, pero es necesario porque tenemos que dar diagnósticos que signifiquen algo para el otro. ¿Qué comunicamos en salud? Y bueno, muchas veces comunicamos malas noticias, pero también tenemos que entrenarnos para comunicar buenas noticias. Si saqué a alguien del paro en una guardia y salgo y le doy la buena noticia que lo saqué del paro, tengo que tener en cuenta que a lo mejor en terapia le van a transmitir que la persona quedó con secuelas. Entonces, siempre hay que transmitir, hay que entrenarse para comunicar tantas buenas noticias como malas noticias. ¿Qué es una mala noticia? Ya sabemos, muerte, dolor, enfermedad, angustia, pérdida, ¿no? La mala noticia es subjetiva. Les muestro este cuadrito para ir cerrando, que es la importancia de entrenarse y la importancia de la comunicación crítica y la importancia para el CUDAIO de que ustedes comuniquen de la mejor manera un fallecimiento. Esta no sé si se ve, pero bueno, esta línea recta es la línea de la vida y el circulito rojo es las expectativas que nos vamos haciendo a medida que vamos viviendo la vida. Todos los días que nosotros vivimos nuestras vidas,
no negamos de alguna manera que algo malo nos puede pasar. Y construimos a cada instante un futuro, todo el tiempo estamos inventando el futuro por venir, generalmente maravilloso. Pero un día algo nos pasa, un día, por ejemplo, mi hijo, con el cual yo sueño tener nietos y disfrutar de la vida, mi hijo tiene un accidente de tránsito. Es ahí, yo aún viendo el accidente de tránsito, mi cerebro sigue construyendo futuro, pero llega un punto en donde viene un médico, porque esa es su responsabilidad, y me da la comunicación crítica y me dice de la manera más contundente: señora, su hijo falleció. Esa comunicación crítica es fundamental. Y a partir de esa comunicación, de la cual ustedes no son causa, ustedes no tienen nada que ver con la muerte de la persona, pero sí son responsables de comunicarlo y de comunicarlo bien, en ese instante comienza un proceso que se llama trauma en proceso o crisis, que generalmente va hasta la realización de algún ritual, como por ejemplo un sepelio. Es todo el tiempo en donde está internado generalmente, este periodo en donde la gente lo relata como desorientación, parecía una pesadilla, no recuerdo. Todo este periodo de ansiedad por disrupción, y en el caso de un fallecimiento, una ansiedad por disrupción extrema, es el momento en donde es tan fundamental la comunicación y saber cómo comunicar y saber qué hacer. Hay dos grandes caminos para abajo, ¿no? El negativo, el que desarrolla un desorden de estrés postraumático, duelo patológico, depresión, que es el más fácil porque es caer, y otro que es para arriba, que es la resignificación de la pérdida, y es muy costoso, les cuesta levantarse a la mañana, les cuesta salir adelante, pero bueno, esta es la consecución de un duelo normal. Por eso yo les contaba antes que acá la donación de órganos, en este resignificar, ayuda y da tanto sentido a la pérdida. Ustedes, como médicos, tienen la obligación de comunicar al Cudayo todos los fallecimientos. No solamente le darían la posibilidad a una persona de trasplantarse, o varias personas de trasplantarse, sino que le darían la posibilidad a esta familia de resignificar todo este dolor. Herramientas de comunicación, voy a ser rápida, así cerramos, ya les dije, es una invitación a que se entrenen la empatía, la escucha activa, escuchar más y hablar menos, generar buenas despedidas, buenas presentaciones, usar códigos adecuados. Eh, la comunicación no verbal es algo en lo que nos tenemos que entrenar. Realmente la comunicación no verbal es la mayor parte de la comunicación. Por un lado nos tenemos que entrenar para comunicar adecuadamente nosotros, pero también nos tenemos que entrenar para leer adecuadamente al otro. Eh, tenemos que escuchar para convencer, muchas veces en el Cudayo tenemos que escuchar para convencer, un médico tiene que escuchar para poder convencer respecto de un cambio de hábito, o escuchar para comprender. Les muestro rápidamente el protocolo de Bookman. Esto es para que ustedes se entrenen o para que ustedes lo empiecen a indagar o a utilizar. Fíjense que es un protocolo de 6 pasos. También tenemos en donde plantea qué hacer y qué no hacer. Se los muestro y la idea es que después ustedes puedan acceder a algún tipo de entrenamiento. ¿Qué hacer y qué no hacer? Hay protocolos también de primeros auxilios emocionales, en donde también plantea qué hacer y qué no hacer. Todo este material va a estar en la plataforma para que ustedes, si les interesa, accedan. También es un protocolo en 3 pasos de qué hacer y qué no hacer. Y por último, esto era lo último que quería mencionarles. Bueno, les vuelvo a repetir la recomendación tanto para la participación en procesos de donación-trasplante como para su carrera, el del entrenamiento en comunicación, como hemos tenido que hacer desde el Cudayo. Y por último, quería plantearle esto, que me parece tan importante, es que no permitan que los mitos que están circulando en la sociedad les impidan salvar vidas, tanto al médico, porque muchas veces hemos escuchado que las dudas o los mitos que los atraviesan hacen que no tengan una participación adecuada como les corresponde por ley en los procesos de donación-trasplante, pero también como personas o como que tienen que decidir la donación, y fundamentalmente como personal de salud, porque si yo voy al almacén y están conversando respecto de un mito,
es grave y hay que trabajarlo en la comunidad. Pero si un personal de salud repite un mito sin haber investigado, es más grave porque tenemos otro nivel de autoridad cuando hablamos y otra responsabilidad en la conversación. Los mitos son los que ustedes seguramente conocen, ¿no? O sea, que el que pone plata, los ricos y famosos, siempre están primero. Esto no es así, lo van a ver en la materia. La lista de espera se constituye en cada proceso con un criterio médico y biológico de asignación de órgano, o sea que por más plata que pongas, si biológicamente no es compatible, no te toca. Si los médicos van a forzar la muerte o van a evitar salvarme para utilizar mis órganos para otra persona, esto tampoco es así. Los órganos se extraen cuando una persona aún no ha muerto, esto es no comprender la muerte encefálica, que es un sostenimiento artificial de una persona, también lo van a ver en la materia, y existe el tráfico de órganos en la Argentina. Que en realidad no hay absolutamente ninguna denuncia respecto de extracción de órganos en ninguna persona fallecida. Yo lo que creo, más allá de la negación de todos estos mitos, es que una persona con dinero, si está desesperada, aparte se está resolviendo dentro de todo lo de la lista de espera y las dificultades son iguales a nivel mundial de escasez de órganos para trasplante, pero si una persona tiene dinero, como ha pasado con muchos de nuestros pacientes, en lugar de ponerse con una red trucha o con alguna cuestión ilícita, eh, me parece que una persona con dinero va a España, por ejemplo, que la sociedad es prácticamente en un 90% donante, se va a España, se va a otro país, en donde en un circuito legal, no pagando el órgano, pero sí pagando el sanatorio, la cirugía y todo, y quedándose un tiempo allá, puede acceder a un trasplante de manera legal, sin correr riesgo con ninguna cuestión extraña. Entonces, la invitación también es que si alguno piensa que algo de esto es posible, también que se informen, que cuenten con el Cudayo para sacarse las dudas, porque si bien existen estos mitos o circulan, para nosotros es grave que la comunidad médica los tenga. Y estamos a disposición para poder conversar y explicarles de que esto no es así. La donación de órganos por esta existencia de mitos, requiere todavía, después de tantos años, un cambio cultural que se viene realizando muy de a poco, informando, educando, entrenando, pero sobre todo entrenando al personal de salud. Por eso los invitamos fuertemente a que se informen, a que se entrenen en todo esto, porque ustedes tienen un lugar central en la donación y en el trasplante de órganos. Y para que trabajemos entre todos por una comunidad donante, en donde no solamente está la donación de órganos, que es lo que estamos hablando en la materia, sino también la donación de plasma actualmente para COVID, donación de células, CPH para todo lo que es trasplante de médula y para lo que va a ser el futuro de esto, y la donación de sangre, que es algo tan cotidiano que por ahí más de uno de los que están en salud todavía no se han incluido como donante voluntario. Espero que esto les haya servido no solo para la materia, sino también para todo lo que es el trabajo cotidiano en salud. Bueno, mi nombre es Alejandra Rigali, hace muchos años que estoy en el Cudayo, que es una organización, es una gran organización, no por grande, porque somos pocos, sino porque creo que todos los equipos de Cudayo tienen mucha grandeza en todo lo que hacen, están muy comprometidos y creo que el Cudayo nos ha devuelto un aprendizaje para la vida muy importante que tiene que ver con la importancia de que en cada acto de nuestras vidas podamos pensar en los otros, quizá en los otros que no conocemos, para salir de las peores crisis. Les agradezco mucho haberme escuchado y les deseo mucha suerte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Germán Pedemonte, soy médico urólogo y ablucionista y trasplantólogo del Cudayo. Vamos a tratar el tema de los aspectos técnicos de la procuración renal, que es a lo que me dedico, dentro de esta gran materia que es la donación y trasplante, enfoque médico y social. Y es tan importante la materia que ustedes, alumnos, futuros colegas, forman una parte esencial en este enfoque médico y social
para ampliar las técnicas de ablación y de procuración. Me gusta siempre comenzar las charlas homenajeando a quienes nos han precedido en todo este fantástico mundo de la procuración y del trasplante de órganos. Y es por eso que vamos a homenajear al equipo médico y a los donantes que se llevaron a cabo el primer trasplante renal exitoso. ¿Qué significa exitoso? Que los pacientes y el donante sobrevivieron, ¿no? Porque fue un donante vivo. Para ello vamos a homenajear a los médicos, primero, que se encuentran parados de izquierda a derecha, al doctor Murray, el jefe del equipo de trasplante, quien recibió el premio Nobel en 1990 por todos sus aportes a esta causa, al doctor John Merritt, jefe de clínica del Hospital Birmingham de Boston, y al urólogo, un colega, ¿no?, ilustre, John Howard Harrison, quien fue el que llevó a cabo la cirugía. Y vamos a homenajear a una parte más importante de la procuración de adopción, que son los pacientes. Sentado se encuentra Ronald, quien le donó su órgano a su hermano Richard. Ronald Herrick se casó, murió en la década del 90, con más de 80 años. Y su hermano Richard, como estas cosas paradójicas, no tan paradójicas que genera el trasplante, se casó con la enfermera que lo asistió durante todo su postquirúrgico y dejó 2 descendencias. El éxito de este trasplante se debió fundamentalmente a algo que hasta ese momento se desconocía, que era los antígenos mayor de compatibilidad. Si ustedes se acercan a la foto, van a ver que Ronald y Richard eran iguales, eran idénticos, porque eran gemelos. Y como ustedes saben, los gemelos comparten no solo tanto amor, sino que también su código genético. Y ese es el secreto del gran éxito y la sobrevivencia de los pacientes, del donante y del otro. Un poco repasando la historia también local y a nivel internacional. 3 años después del primer trasplante exitoso en Boston, como les dije, el doctor Lanari, ¿no?, cirujano general del Hospital de Clínica, ¿no?, realiza en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Uruguay el primer trasplante en Argentina. Hoy ese instituto sigue trasplantando una gran cantidad de pacientes y lleva el nombre del doctor justamente Lanari. En el año 58, ¿no?, se comienzan a desarrollar los primeros estudios sobre los antígenos leucocitarios humanos, dando pie al inicio de lo que es el HLA y este código que hace que nosotros, los humanos, seamos únicos e irrepetibles, excepto en una circunstancia, que son los hermanos gemelos, como Ronald y Richard. Los investigadores, que fueron de 3 universidades, una universidad de Francia, de Holanda y Estados Unidos, recibieron por sus investigaciones iniciales el premio Nobel en 1980. En el año 82 se desarrolla la primera droga inmunosupresora, que es la acitromicina, cuyo nombre comercial en todo el mundo es el Imuran. El doctor cirujano Sir Richard Kiner fue quien desarrolló esta droga en unión con las industrias farmacéuticas en la península de Florida. En el año 1967, el doctor Richard Barnard, ¿no?, realiza el primer trasplante cardíaco exitoso en Ciudad del Cabo, allá en el sur del continente africano. En Argentina, el doctor Miguel Benici, en la clínica del modelo de Lanús, realiza el primer trasplante cardíaco y el 18 a nivel mundial. En el año 77 se desarrolla esta gran droga inmunosupresora, la ciclosporina, que tiene una actualidad en nuestro presente. Y como todo adelanto científico, donde se tocan temas tan sensibles como la vida y como la muerte, había que darle un marco regulatorio. Y es así que en el año 77, a través de la publicación de la ley 21.541, se genera el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, precursor de lo que 13 años después sería el INCUCA. En el año 1993, la ley 24.193 se aprueba y es la que rige la normativa que actualmente se lleva. Con este gráfico quiero representar cómo el proceso de procuración de órganos en Argentina ha ido ascendiendo poco a poco.
¿no? Y junto a ese proceso de procuración, un número de trasplantes de órganos. Y esto fue así desde los inicios de la década del 70 hasta principios del siglo XXI, en donde a través de los análisis de las estadísticas se veía que el número de donantes anuales se había estancado. Ante esta coyuntura y teniendo en cuenta que siempre la lista de espera saca una curva importante con respecto a los órganos y tejidos que se donan, es que se formula y se desarrolla lo que actualmente llamamos como el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos. Tuvo un hito muy importante, un hito inicial muy importante, que es inculcar a los hospitales de mayor demanda en las principales ciudades que completan nuestro país, el tema de la procuración de órganos. ¿Y cómo se hizo? Fundamentalmente con un personal médico que visitaba las terapias de cada uno de estos hospitales dependiendo de su provincia. Esto tuvo un éxito notable, permitiendo un aumento exponencial de la procuración y por ende del transporte. En el año 2005 también se da un hito en cuanto a la legislación, que es la incorporación de la figura del donante presupuesto. Esta ley, la 26.006, favoreció notablemente el crecimiento de la procuración de órganos y tejidos, y que aumentó aún más con el año 2018, se aplica lo que se conoce como la ley Micaela. Esto permitió que cada uno de los INCUCAI esté distribuido en las 24 provincias que componen nuestro país. En la provincia de Santa Fe, el INCUCAI se denomina Cudayo, en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, Cucayén, en la provincia de Buenos Aires, Cucaiba, pero cada distrito tiene su representación en el mundo del trasplante de la procuración. Como les decía, los números con la aplicación del Programa Federal de Procuración han sido y siguen siendo muy favorables. Y hoy podemos decir que en el sistema de salud argentino, cada 5 horas, un paciente accedió a un trasplante de órganos o de tejidos. Hoy la tasa de evolución de donantes es del 12 o al 13 por millón de habitantes. Las procuraciones habitualmente se llevan a cabo en un gran porcentaje de casos en los sectores públicos, si bien año tras año los sectores privados también te van subiendo al tema de la procuración y de ser hospitando. Las causas más frecuentes de fallecimiento de nuestros donantes y que se llevan el 80% son los accidentes cerebrovasculares junto con los traumas. De los donantes que tenemos, la gran mayoría son multiorgánicos, es decir, más de un órgano que se puede aprovechar y poder brindarle una solución a alguien que lo esté esperando. Este gráfico muestra que la tasa por millón de habitantes en nuestro país es ya cercana y superior al 40 por millón, lo cual nos hace ser en algunos tipos de trasplantes líder en Latinoamérica. El riñón es el órgano más demandado y el que más se procura. Es la mayor lista de espera que tenemos nosotros. Le siguen el hígado, el corazón, el pulmón y en menor medida páncreas e intestino. Todo este tipo de procuraciones y de trasplantes se pueden realizar acá, en nuestro país y en nuestro sector. Si tenemos en cuenta lo que es la Organización Nacional de Trasplantes en España, que es pionera y líder de opinión a nivel mundial, ahí la tasa de emisión es de un 40%, como seguramente ustedes escucharán en charlas que han precedido y que van a continuar, más del 90% de la población española tiene ese espíritu quijotesco de dar y brindarse en órganos y tejidos a los demás. Pero si bien este tipo de tasa es muy buena, tiene un inconveniente actualmente en donde, debido a las expectativas de vida notables que han logrado los países desarrollados, la tasa y la mayoría de los donantes son mayores de 60 años. Y, como sabemos todos aquellos que tengamos la suerte de llegar por encima de los 60 años, algo en nuestro cuerpo, la maquinaria no nos pasa. Y es por eso que
teniendo en cuenta estas características demográficas de las poblaciones, es que se ha tratado de expandir un poco el pool de donantes, de pacientes que puedan para procurar. Y así que España ha aumentado el número de donantes en paradas circulatorias, llegando a ser casi un 20%, ¿no? Es decir, aquel paciente que fallece en la vía pública, se activa un protocolo rápido para tratar de optimizar los órganos potencialmente útiles. ¿Quiénes pueden donar? Bueno, a través de lo que dije anteriormente, la ley 26.006 incorpora la figura del donante presunto y que le da un poco más de fuerza a la decisión con las modificaciones conocidas a través de la ley Micaela en el año 2018. ¿Qué tipo de conceptos tenemos que tener en mente cuando ingresamos al mundo de los datos? Dos tipos de definiciones. Uno es el tiempo de isquemia caliente, que es el cese del flujo sanguíneo del órgano y la colocación del mismo en un medio de preservación. Y otro concepto importante es el tiempo de isquemia fría. Es el tiempo en el órgano que queda almacenado hasta el momento de su implante en el receptor. Periodo óptimo menor de 24 horas, periodo máximo de 72 horas. Todos estos tiempos, cuando se prolongan, son deleterios hacia el órgano. Los pasos operativos, es decir, una guardia de 24 horas del cudayo, se lleva a cabo de la siguiente manera: a través de la detección, a través de los criterios de selección, a través de un tema importantísimo, como es la certificación de muerte, a través del mantenimiento del cadáver, a través de la entrevista familiar, mediante la intervención judicial si es pertinente, posteriormente la distribución y asignación de los órganos y tejidos, y por último, el papel de la ablación y posterior trasplante de los órganos. Muerte encefálica, tema que ya han visto, que verán y que es esencial para conocer el mundo de la procuración. Hablamos de muerte encefálica al fallecimiento de una persona, cuando se verifiquen de forma acumulativa los siguientes signos que deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas después de su constatación conjunta: ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de la conciencia, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas, inactivación encefálica corroborada por medios técnicos y instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social, con el asesoramiento del Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, que es el INCUNCA. Esta definición es crucial para lograr el mejor éxito en la procuración de órganos. Es fundamental. Y es una responsabilidad de ustedes también, futuros colegas que están dentro del ambiente de salud, de amplificarla y de explicar a quienes nos rodean a ustedes, que por ahí no están en este estado de la ciencia, qué es lo que pasa cuando un paciente cuando vamos a someter a un cadáver en la extracción. Dentro de los pasos operativos, criterios de selección renal. Tenemos criterios de exclusión general, por ejemplo, pacientes VIH, pero con una excepción, que no estén tratados. Neoplasias malignas con capacidad metastatizante o insuficiente tiempo de seguimiento. Lo óptimo son 5 años. Sepsis o infecciones diseminadas no controladas con terapia antimicrobiana o, por supuesto, un fracaso mútuo. En cuanto a los criterios específicos de los órganos renales que vamos a sacar, no debe presentar insuficiencia renal, tiene que ser una creatinina mayor de 2 miligramos de cilitros, ni proteinuria en rango nefrótico. Tener en cuenta que la insuficiencia renal aguda de etiología reversible no contraindica la donación, se soluciona si es reversible. Y por supuesto, por último, la visualización del órgano y una biopsia, si así es necesario. ¿Qué tipos de procuración de órganos tenemos? Tenemos el donante vivo relacionado y el donante cadavérico. El más frecuentemente en nuestros medios es el donante cadavérico, donde la ablación puede ser más de un órgano, multiorgánica, o
una ablación renal. Dentro de la técnica quirúrgica tenemos la ablación clásica, descrita por un gran trasplantólogo estadounidense de la región de Denver en el desierto de Colorado, el doctor Stals, que fue el primero que realizó un trasplante de hígado en el mundo y que falleció hace 3 años a sus 91 años. O la técnica de resignación abdominal total, muy utilizada en los países orientales, como por ejemplo Japón. Algunas terminologías nuevas que vamos a ir incorporando y se van a ir incorporando, que las venimos arrastrando desde los países que han logrado expectativas de vida un poco mayores a los nuestros y en donde los pacientes donantes ya tienen algunas comorbilidades. Por ejemplo, España, como lo nombramos. Tenemos un donante estándar, tenemos donante con criterio ampliado, donantes marginales y donantes no estándar. Es decir, se busca amplificar el pool de potenciales donantes para obtener mayores órganos y tejidos, a lo que no hay que perder en mente, las pacientes que día a día se van incorporando a listas de espera. Aquí llamamos donante de criterio ampliado, mayor de 60 años, sin otros factores de riesgo, aquellos entre 50 y 60 años y al menos 2 criterios: hipertensión, creatinina por encima de 1,5 miligramos o muerte por accidente cerebrovascular. Llamamos donante marginal, mayor de 70 años, sin otros factores de riesgo, o entre 60 y 70 con uno o varios de los siguientes factores: hipertensión, diabetes o una proteinuria mayor de 1 gramo. Y esto es innovador y novedoso. Aquí llamamos donante renal de riesgo no estándar. Llamamos a aquellos donantes con un riesgo de transmisión de enfermedad al receptor que se asume antes de proceder al trasplante. Y este riesgo, conocido por el equipo a trasplantar y por el paciente y los familiares que estén en lista de espera. Otra vez, esta palabra, enfoque médico, social, encaja perfectamente en la unión que debemos tener. Tenemos que evaluar la eficacia y la utilización de este tipo de datos. Y también evaluar qué resultados vamos a obtener. ¿A quiénes vamos a incluir en nuestra lista de espera? En Argentina, el SIUL, que se denomina en España, se llama SINCA. Y la condición de riesgo es conocida durante el proceso de donación. Es conocida. ¿Y cuáles son esos riesgos? Neoplasias, infecciones tóxicas u otras. Estos son los criterios de inclusión. Pero les repito una vez más, las causas conocidas por el equipo implantológico y por el receptor, asumiendo ambos la responsabilidad. ¿Cuál es el orden de relación de los órganos una vez que entramos al quirófano? Bueno, primero se extrae el corazón, luego el pulmón, posteriormente el hígado, luego el páncreas, a continuación el intestino, los riñones por su situación retroperitoneal y por último tejidos, córnea o huesos. ¿Qué buscamos nosotros cuando vamos a extraer un riñón? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Minimizar el riesgo de isquemia caliente del órgano, lograr el enfriamiento in situ de los órganos, preservar algo que no vamos a ver, que son los pedículos vasculares, renales, y fundamentalmente conservar la circulación vascular. ¿Cómo abordamos al cadáver para la extracción de órganos? Lo podemos hacer a través de una incisión de Chevron. Es una incisión también conocida como boca de horno, o como el holograma de la marca automotriz Citroën, una V invertida. Esto nos va a exponer ampliamente el abdomen, que es a la izquierda, a la cabeza del donante, a la derecha, pies del donante,
podemos ver el hígado, el estómago, y la primera estructura que nos vamos a encontrar cuando abrimos el peritoneo, que es el epidurmo. Esta es la laparotomía media. Pueden ver cómo se ha separado ya el epidurmo mayor. Pueden ver un hígado nodular, seguramente con unos antecedentes de cirrosis. O la incisión en cruz, donde nos muestra como un libro abierto todo el abdomen con el marco colónico y las asas del intestino delgado. Una vez que nosotros hemos ingresado al peritoneo, tenemos que disecar las estructuras intestinales para poder lograr así ingresar al retroperitoneo. Para eso vamos a ir en busca del colon ascendente y a través de una maniobra conocida como maniobra de Kocher vamos a desplazar el colon ascendente hacia la línea media, es decir, de derecha a izquierda, a través de una línea de unión entre el peritoneo parietal y el visceral, denominada línea de Todd. Podemos ver en este video cómo ya hemos liberado las asas intestinales, hemos expuesto los grandes vasos. Ustedes ven a la izquierda de la pantalla la vena cava, a la derecha de la pantalla latiendo la aorta, y la disección de esa arteria que hemos ligado y cortado es la arteria mesentérica inferior. En esta parte de la disección nosotros vamos a liberar todo lo que es el paquete intestinal hacia el ángulo izquierdo del paciente y vamos a exponer todo el retroperitoneo, haciendo base en la visualización y disección de los grandes vasos. Una vez que nosotros hemos logrado la visualización, la liberación y la disección de los grandes vasos, vamos a proceder a preparar las ligaduras habitualmente del material de lino o de cera, según lo que nosotros podamos obtener en quirófano, para lograr la fase de canulación. El objetivo de la fase de canulación es introducir a la arteria aorta una sonda e introducir en la vena cava otra sonda. Por la sonda de la arteria aorta nosotros vamos a instilar, una vez que hemos disecado, hemos canulado y hemos clampeado, los líquidos de preservación de los órganos. Y por la sonda de la vena cava nosotros vamos a exsanguinar hacia abajo. En el video anterior vimos cómo con una ligadura de cera ligábamos la aorta distal. Esto va a permitir un flujo, el corte del flujo a las extremidades inferiores. La canulación aórtica la hacemos siempre cerca de la bifurcación de la aorta. Cortamos con tijera la misma con un control del extremo proximal para evitar la remora. Lo mismo realizamos con la vena cava. Estos son los diferentes tipos de sonda que nosotros podemos llegar a necesitar. Y cualquiera de ellas cumple con su función de introducir líquido de preservación y examinar al paciente. Una vez que hemos preparado el campo con las cánulas, ingresamos a la fase de clampeo. ¿Qué significa la fase de clampeo? Significa cortar la circulación propia del órgano, en este caso de los riñones. Y esto se lleva a cabo por encima de las arterias renales. Más precisamente, cortando el flujo aórtico entre el tronco celíaco. Recuerden, anatomías en la primera rama, la aorta abdominal que sale por el cara anterior, y la segunda rama de la aorta que sale por el cara anterior es la arteria mesentérica. Clampeando y cortando la circulación con clamp especializados o con ligadura, nosotros bloqueamos el ingreso de sangre propia de ese órgano. Previamente a eso, se le pide al anestesiólogo, quien está manteniendo el cadáver, la heparinización sistemática
¿no? Previo al clampeaje, donde administramos 3 miligramos por kilo de daño. En ese momento se indica la desconexión del respirador. Acá podemos ver cómo con un clamp, conocido como clamp de Satinsky, nosotros bloqueamos la irrigación propia del órgano entre la arteria trombocelíaca y la mesentérica superior, y bloqueamos también la remuerta de sangre venosa de la vena cava por encima siempre de los vasos renales. Recuerden que uno de los objetivos primordiales de nuestra estación renal es preservar el pedículo básculo renal de cada una de las unidades para poder lograr una correcta implantación de los mismos en el receptor. La fase de perfusión es mediante la instilación a través de las cánulas que nosotros hemos colocado en la aorta de líquidos especialmente constituidos para preservar la viabilidad del grupo de células del órgano a extraer. Para eso tenemos el líquido de la Universidad de Wisconsin, el líquido Euroconins o el HTK, una solución de preservación que se encuentra a 4 grados centígrados, a una presión hidrostática de 1,5 metros desde el piso y donde se administran 2, 3 o los litros que sean necesarios según las características de los órganos del donante. En este gráfico podemos ver que según los órganos a extraer es la viabilidad y que podemos obtener según la solución. Como ustedes ven en el gráfico de la derecha, el líquido Belzer o de la Universidad de Wisconsin, el que mejor resultados y mantenimiento de órganos tiene fundamentalmente en el hígado, páncreas, corazón y pulmón. Es por eso que ante una ablación multiorgánica, el líquido que habitualmente nosotros utilizamos para perfundir los órganos es el líquido de la Universidad de Wisconsin o que lleva el nombre de quienes lo crearon, Belzer Software. Con esta imagen yo quiero graficar los diferentes eventos térmicos que los órganos a extraer van teniendo desde que el momento que ingresamos a cirugía hasta que extraemos el órgano y lo colocamos en su lugar de preservación previo al implante. Todos estos cambios térmicos que presentan los órganos son, en cierta manera, deleterios para su función posterior. De manera tal que otra vez, y esta es una diferencia muy importante, cuanto menor sea el tiempo de isquemia caliente, cuanto menor sea el tiempo de isquemia fría, mejor van a ser los resultados del posterior trasplante y funcionalidad del órgano. ¿Qué es lo que se genera cuando nosotros generamos una isquemia? Bueno, se genera una necrosis celular masiva. Esta necrosis celular masiva muchas veces, generalmente, es imposible de evitar. Nosotros tratamos de minimizarla con la instalación de las soluciones de preservación. Pero no solo la necrosis celular masiva se genera cuando uno inevitablemente genera la isquemia normotérmica, sino que se ha visto que existe un efecto paradojal, ya que muchos órganos, cuando van a ser implantados, la reperfusión de la sangre del receptor hace que un grupo de células de dicho órgano también presenten una necrosis celular, activamos lo que nosotros conocemos como apoptosis. Cuando uno genera una isquemia, se produce una pérdida de ATP, se genera un acúmulo de hiposantina, se produce una pérdida de la bomba sodio-potasio, se genera un edema celular, se acumula calcio intracelular. Nosotros con las soluciones que instilamos, logramos frenar en cierta medida esto o retrasar su aparición. El almacenamiento a 4 grados centígrados tiene como objetivo disminuir la capacidad érgica de la célula, pero cuando esto se prolonga en el tiempo puede ser también perjudicial. Dentro de las células existe una organela, la cual hay que prestarle mucha atención, defenderla y admirarla. Esta organela es la mitocondria, que sería el sitio diana y más sensible al generar la muerte celular.
de manera tal que su protección es fundamental cuando uno quiere instilar soluciones de conservación. Dijimos que la hemia genera altos niveles de calcio, genera la activación de enzimas proteolíticas que destruyen el citoesquelético, genera una gran liberación de radicales libres, genera la aparición de iones metales libres de origen microsomal, genera la aparición y síntesis de isoprostano, F12, BC, que son precursores del ácido requinólico. Genera la expresión de una proteína de estrés, cuya sobreexpresión produce mayor daño celular. Este es el gráfico de todos los cambios térmicos, de los cambios que produce la temperatura dentro de ese micromundo celular. ¿Qué buscamos nosotros con la minimización de los tiempos de higiene y con la implementación y mitigación de las soluciones de conservación? Proteger a esta gran organela que es la mitocondria. Para que ustedes se figuren, la mitocondria es una especie de yacyretá o de Itaipú que tenemos multiplicado por millones en nuestro cuerpo. Para ello vamos a tratar de reducir los niveles de calcio libre. Para eso vamos a administrar enzimas proteolíticas y bloquearlas. Para eso vamos a administrar agentes antioxidantes, como la deferroxioxamina, el DSFO, que ha demostrado fielmente que protege a la célula de una muerte, al órgano de una necrosis celular masiva. Vamos a administrar quelantes de calcio, vamos a reducir niveles de los isoprostanos y vamos a tratar de evitar que se exprese esta proteína HO1. En fin, volviendo al abdomen del cadáver, vamos a comenzar la fase de extracción. Para extraer los órganos no lo hacemos individualmente, sino que extraemos los órganos en forma de bloque. Por eso vamos a empezar a cortar toda la grasa de grandes vasos, bien pegaditos a la columna, porque sabemos que por la cara posterior de la aorta y de la vena no tenemos estructuras vasculares nobles. Este gráfico muestra cómo el ayudante va traccionando las unidades renales, cefálicos hacia la cabeza del cadáver y nosotros vamos cortando bien pegadito a la columna del músculo psoas. Trucos y algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero, ¿dónde vamos a cortar la vena cava por encima de las estructuras vasculares renales? Recordar que las venas renales tienen diferente longitud. La vena renal izquierda es más larga de la vena renal derecha. La vena renal derecha tiene en promedio entre 1,5 centímetros y 2 centímetros de longitud. O sea que cortar muy pegado a su inicio puede ser perjudicial para el posterior implante debido al acortamiento de la misma. Por eso que un nivel adecuado de sección de la vena cava es bien por encima del inicio de los vasos renales. Y un corte inadecuado de la vena cava, como les dije, puede ser perjudicial para el posterior implante. Y otro tema a tener en cuenta era uno de los objetivos que nosotros pusimos para saber qué buscamos ante una extracción renal. Y es tratar de preservar la vascularidad del uréter. Los pequeños vasos que dan irrigación al uréter nosotros no nos vamos a ver con nuestros ojos. Ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla unos pequeños hilitos marcados con contraste dentro del estudio de la radiografía que salen de las arterias segmentarias renales. Esos pequeños hilitos son las arterias ureterales, muy finas, que nosotros en el fragor de la extracción no la vamos a ver, no la podemos identificar. Y es por eso que indirectamente y por haber estudiado anatomía, sabemos que la vasculatura ureteral es paralela al uréter y cuyas pequeñas arterias, sobre todo las que irrigan los 2/3 proximales del mismo, se originan en las arterias segmentarias renales. Entonces, nosotros vamos a tratar de preservar la grasa que discurre entre lo que es el pedículo vascular y el polen inferior. Ese triángulo
de oro o de la muerte si no lo preservamos, va a ser fundamental para indirectamente preservar la vascularidad ureteral y de esa manera disminuir o minimizar la complicación quirúrgica más frecuente que tiene el trasplante de riñón, que es la fístula urinaria poliquística. Una vez que hemos extraído la grasa de las unidades renales, nosotros extraemos este tipo de pelota grasosa y la vamos a introducir en una bandeja estéril con solución de preservación o líquido frío, en donde vamos a intentar separar las unidades renales. Es lo que nosotros conocemos como cirugía de banco. Las unidades renales nosotros las vamos a separar dando vuelta, ¿no?, esas estructuras grasosas donde no hemos visto todavía los riñones, para ingresar por la cara posterior a la arteria aorta. ¿Y por qué ingresamos por la cara posterior? Nosotros sabemos que de la cara posterior de la aorta no sale ningún tipo de estructura vascular noble, solamente las arterias lumbres. Al cortar la cara posterior, estamos seguros de que no vamos a dañar las arterias renales principales. Y además nos va a permitir observar el origen de las arterias renales para poder describir si hay una, dos o más arterias renales que vayan a cada uno de las unidades. Evitar tracciones del pedículo vascular, evitar excesiva disección de la arteria renal, respetar las colaterales, recordar que la circulación del riñón es terminal, no hay anastomosis como en el intestino. Arteria renal que se liga, sector de riñón que no va a funcionar. Alejarse lo más posible del seno. Tratar de evitar esta disección excesiva. ¿Qué vamos a evitar acá? Y bueno, como ustedes ven en la imagen de la izquierda de la pantalla, no hemos cuidado la grasa del triángulo de oro. Esta esqueletización del pedículo renal seguramente se ha llevado puesto las pequeñas arterias que irrigan. ¿Qué más hacemos en banco una vez que hemos separado a las unidades renales? Tomar biopsia, si así es pertinente. La biopsia siempre se toma del borde externo del riñón. ¿Por qué? Porque es el área más avascular que tienen los riñones. Toda lesión sospechosa se debe biopsiar y esperar el resultado de la anatomía patológica para decidir si ese órgano es apto para implante o no. O, de lo contrario, asumir el riesgo, como lo hemos visto anteriormente, en este nuevo pool de pacientes de riesgo no externo. Vamos a observar y analizar el pedículo renal y, si es necesario, realizar las anastomosis pertinentes. Aunque esta parte de cirugía de banco no está encargada del equipo de regulación, sí es perentorio el equipo quien va a implementar el trasplante. En los Estados Unidos, el UNOS, como ustedes ven por sus siglas en inglés, es el equivalente al INCUCAI en la República Argentina. Ellos han publicado que en los últimos 10 años el tiempo de isquemia fría, es decir, aquella isquemia que está entre el órgano conservado, hielo, hasta que se implanta, son de 21 horas. En nuestra región, en el área de influencia del sudario, el tiempo de isquemia fría entre que se extrae el órgano y se implanta, entre que el órgano ya se ha puesto en mantenimiento hasta que se implanta, estamos entre las 17 y las 20 horas. ¿Cómo los preservamos? Bueno, en la conservadora y en hielo a 4 grados centígrados. El órgano o los órganos, en forma separada, van a quedar en la oficina del sudario hasta que se le asigne el mejor receptor de la localidad, del departamento, de la provincia o de la región. En los últimos años han proliferado
Estas máquinas de mantenimiento de órganos, las MPP, cuyo objetivo inicial era favorecer la viabilidad de ese órgano a implantar de manera tal que logre funcionar no solo adecuadamente, sino que más precozmente. Lo estándar en la mayoría de los países es, como lo hacemos acá, conservar el órgano envuelto en hielo y no conservado. ¿Qué solución de preservación renal es mejor? Bueno, se han escrito 10 ensayos clínicos y 5 no controlados, con un pool de pacientes casi de 4.000 pacientes. Entonces, se compararon todas las soluciones que tenemos en la comunidad. La de la Universidad de Wisconsin, la solución de Celsius, la solución de HTK con la de Europolis. En realidad, no hubo grandes diferencias en cuanto a las soluciones implementadas. Tal vez la Eurocolin se asoció con un riesgo de infuncionabilidad del injerto inicial un poco mayor, pero no son conclusiones tan fuertes. Y en cuanto a si es mejor utilizar las máquinas MPP o el mantenimiento estándar en la conservadora, de 9 estudios que se han realizado, 4 de ellos controlados y randomizados, no se objetivó ninguna diferencia estadísticamente significativa, ni en el retraso en la función inicial del injerto, ni en la supervivencia del injerto al año de haberse implantado. Hoy no hay una recomendación fuerte que indique que la utilización de máquinas para mantener la viabilidad del órgano sea superior a la de la conservadora. Siempre hay que tener en cuenta que si es pertinente extraer los vasos ilíacos del donante y por supuesto un tubo de sangre coagulada para el grupo ABO, para el tipaje y para el cross match. Por último, lo más importante es el cierre ético y cuidadoso del cadáver. Un pequeño paréntesis para homenajear a la primera mujer universitaria del mundo. Doña Lucrecia se graduó con honores como doctora en filosofía en la Universidad de Padua, en esa universidad tan rica de conocimientos científicos, donde nació la anatomía patológica, por ejemplo, con Matticci, con Eustaquio, donde Andrea Bersaglio no tenía su anfiteatro cilíndrico y dio grandes avances en el estudio de la anatomía humana. Conclusiones. El conocimiento es la base para lograr la inserción de la donación y el trasplante en la sociedad. Este gráfico de abscisas y coordenadas que se realizó en el año 2000 tiene actual y plena vigencia. La donación de órganos aumentó muy poco y la lista de espera sigue aumentando. Una adecuada técnica de nefrectomía del donante es fundamental para un exitoso resultado del trasplante. Sabemos que muchas complicaciones quirúrgicas por implante, como por ejemplo un retraso en la función inicial del injerto, una estenosis, trombosis venosas arteriales o fístulas y estenosis ureterales pueden ser secundarias a una inadecuada técnica de ablación. Sabemos que el objetivo primario es brindar una integridad anatómica de los riñones para una correcta anastomosis vascular y del tracto urinario. Sabemos que existen dos agresiones principales: la necrosis celular directa, producida por la isquemia, normotérmica y hipotérmica, y la apoptosis celular, facilitada durante la fase de isquemia, estados latentes celulares, y que se puede activar en la reperfusión. La organela o el elemento diana a proteger es la mitocondria. La administración de adecuadas soluciones de preservación que tengan, por ejemplo, antioxidantes como la resfriexamina, ha demostrado muchísima utilidad. Debemos trasplantar no solo órganos en cantidad,
sino manteniendo y aumentando el nivel de calidad de los mismos. Ustedes, luego de escuchar la charla, ingresan a la página web del INCUCAI, van a observar un reloj. Cliqueando sobre cada uno de los puntos del reloj y en tiempo real, ustedes van a saber cuántos pacientes están distribuidos, a qué provincia corresponden, cuántos trasplantes se han llevado a cabo al día de hoy, cuántos donantes hemos tenido. Todo eso lo pueden hacer online porque se va actualizando permanentemente. Para ir finalizando, la donación en trasplante tiene santos. Esto es independiente de la fe que uno pueda profesar. Pero lo cierto es que hay santos. Y estos santos, que se ven reflejados en este díptico, eran médicos cirujanos. Por eso, San Cosme y San Damián, dos hermanos médicos, también son el patrono de los cirujanos. Estos santos tenían una peculiaridad, eran mellizos. En el siglo III, después de Cristo, fueron asesinados en lo que sería la región de Antioquía, hoy Turquía. Los mismos fueron representados por muchos pintores. Y este es un tríptico que se encuentra en el Museo del Prado, un gran museo que está en Madrid, en la capital de España, y en donde se refleja que estos santos están tratando de implantar, supongamos a un cristiano, una pierna, supongamos, de un musulmán. ¿Qué quiero reflejar con esto? Que el éxito de una guardia de 24 horas, donde cada uno de nosotros cumplimos un rol peculiar, no depende de una sola persona. El éxito depende de todos los colegas que ustedes van a escuchar en esta charla, en donde el trabajo del equipo es el secreto de pertenecer al mundo del trasplante. Y tal es así, que es tan importante el trasplante, que la teología apoya algo más mundano, ya que habitualmente uno con un santo es suficiente para aprobar muchas veces materia o para conseguir que una chica o un chico nos guste. Acá en el trasplante se necesitan dos santos para que el éxito, es decir, el trabajo del equipo, sea superador. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Mi nombre es Germán Pedemonte y esperemos volvernos pronto presencial.